Muy buenas, ¿qué tal? Un poco pegados y sin previo aviso, ya lo siento, pero bueno, el tiempo hoy ha dado lo que ha dado, pero sí que quería conectarme, ¿no? Y de hacer una previa, aunque a las 7 ya tendremos el partido de Búfalo y nosotros no jugaremos hasta, hasta mucho más tarde, las 2 de la mañana otra vez, ¿no? El horario de Prime que tampoco nos gusta. Pero bueno, es un poco lo que, es un poco lo que hay, ¿no? Yo creo que es un partido interesante entre dos equipos que, que históricamente han estado, ¿no? Enfrentándose al menos tres veces, ¿no? En la época de Belichick en playoffs y que, bueno, pues que han tenido sus más y sus menos, ¿no? Con algún partido, ya os digo, ¿no? Histórico. El interés, digamos, del partido yo creo que viene también por la parte en la que dos equipos, entre comillas, nuevos, segundo año de Harbaugh, primero de Bravel, entran en esta batalla de la AFC, además sin un claro... eh, o sea, sí que es verdad que Denver parece por delante de todos, pero no deja de ser un equipo también nuevo, ¿no? No es los históricos Buffalo, no lo sé, y Kansas, básicamente, aunque, bueno, Cincinnati también había llegado a una Super Bowl hace unos años. Es una, es una situación nueva de equipos que históricamente lo han estado, pero que no llevaban, digamos, grandes récords en los últimos años, ya os digo, ¿no? Tanto New England como Chargers llevaban 5 o 6 temporadas, ¿no? Sin estar en playoffs. Chargers volvió el año pasado, nosotros lo hemos conseguido este. Partido, por lo tanto, con ese un poco ese sentimiento de Harbaugh por un lado de consolidar en este segundo año un proyecto que teóricamente iba o debería haber dado un paso adelante con problemas durante la temporada, aunque al final con un buen récord ha entrado con 11 victorias. Y New England, sorpresivamente, con el SID 2 en un proyecto nuevo que debía haber tomado más tiempo, ¿no? El dejarnos aquí. Y evidentemente ahí está un poco también el interés de de este partido, de esta jornada. La situación en la que ambos dos, aunque nadie tampoco esperaba o espera que sean los últimos contendientes, en el caso de New England, sin embargo, sí que ya nos ponen, después de la magnífica temporada, como segundos en las apuestas, aunque empatados, eso sí, con Buffalo. Es verdad que en la candidatura, como os he dicho, Denver está separado después de lo que ha hecho en la temporada. Y New England y Buffalo creo que están empatados porque, queramos o no, la parte de playoffs es diferente hasta cierto punto a lo que luego hay o lo que ha habido en la temporada regular. New England evidentemente ha sido mejor equipo, es seed 2 por merecimiento y de hecho Buffalo se enfrenta a un seed 3 que prácticamente empató como nosotros, que fue Jacksonville. Las apuestas sin embargo nos dan iguales porque al final cuando llegan playoffs, la experiencia, el bien saber, la calidad de los jugadores, no solo ya la calidad, sino también esa veteranía, el haber jugado en playoffs muchos más años, probablemente da un plus, ¿no? Y en eso, New England, aunque tiene jugadores ya, bueno, veteranos de partidos de playoffs, como Stephon Diggs, por ejemplo, Harold Landry, Milton Williams ha sido ya campeón de la Super Bowl el año pasado, sí que sin embargo tienes a parte de tus grandes estrellas como Drake May o como González, Ramondre Stevenson, Trevion Henderson, etcétera, sin tener ningún tipo de experiencia. Y hoy, evidentemente, ese peso de los focos, de las cámaras, de las televisión en prime time, evidentemente debe dar un poco cierto repelús, ¿no? Y por el lado de Chargers, creo que ya tienen esa experiencia. Cabe destacar de todas formas que Bravel, McDaniels, etcétera, tienen más que sobrada experiencia en esta parte de playoffs y eso debería compensar y debería preparar y mantener al equipo hoy en una situación en la que no se viera superado, digamos, por los acontecimientos. Con lo cual, es verdad que puede darnos
Al menos yo tengo esa sensación, ¿no? Te puede dar cierta, bueno, cierto mareo, cierta angustia este partido en cuanto a que nos enfrentamos a ella, a una situación nueva, el riesgo, ¿no? El miedo al fallo creo que también está ahí, pero creo que somos hoy o deberíamos ser mejor equipo y con un partido en el que juguemos bien deberíamos ganar. Efectivamente, el riesgo, ese nudo en el corazón, en el estómago viene un poco porque has hecho una temporada regular muy muy buena, 3 derrotas únicamente, aunque haya ciertas dudas con el calendario, con lo que sea, es el equipo que mejor con Broncos creo que ha hecho la competición en la temporada regular en la AFC y por lo tanto te dejaría un poco, ¿no? Ese miedo a haber caído en el primer partido de Wildcard te dejaría un poco una sensación extraña, ¿no? Te dejaría una posición rara en la que realmente parecería que todo lo que has hecho antes no sirve para nada, ¿no? Esos 17 partidos anteriores en los que has ganado 14, en los que has estado compitiendo y, y muchas veces controlando muy muy bien los partidos y los rivales a los que te enfrentabas, al perder tan pronto, tan rápido, y no contra un rival, digamos, tan de renombre como podrían ser Chargers, pues te quedaría ahí un poco mal sabor de boca, ¿no? Y por ahí viene un poco ese miedo escénico, ¿no? Que hay que un poco, yo creo también que respetar a los jugadores, por eso hablaba al principio de la experiencia, ¿no? Como ya os he dicho, yo creo que Bravel debería poner en cierta manera el contexto a este partido, el preparar a los jugadores para un enfrentamiento que evidentemente hay que estar, eh, creo que con una mentalidad muy clara de que es a vida o muerte, pero que eso no significa que debas o se deba jugar atenazado. La situación es clara y el miedo escénico debe estar ahí, pero la grandeza de este deporte se produce y se consigue en estos grandes partidos. De hecho, la frase de Bravel de los grandes jugadores tienen que salir y dar lo mejor de su calidad en estos partidos porque son los que marcan un poco la diferencia. Recordaros, ¿no? Ahora que estamos hablando mucho de MVP, que Tom Brady solamente lo ganó 3 veces y en cambio tiene 7 anillos. Con lo cual ahí tenéis un poco la importancia, ¿no? de lo que empezó ayer y para nosotros empezará esta noche a las 2:15 de la mañana. Los playoffs separan un poco al magnífico jugador del jugador excelente, All Pro, eh, Hall of Fame, llamarlo como queráis, ¿no? Ahora es cuando al final las victorias te llegan o se ganan, ¿no? Con lo cual esas dialécticas de jugadores como Marino, por ejemplo, que no consiguió ninguna Super Bowl, se narran en estos partidos en los que mucho más de lo que pasa incluso en temporada regular, un detallito te acaba marcando el sí o el no, ¿no? de los partidos. Y hoy es uno de esos grandes partidos. Wildcard, Chargers visitando New England, partido en prime time, lo equivalente a un Sunday night, 2:15 de la mañana en España. Nos harán dormir poco y dormir a cachos, pero creo que valdrá la pena. Espero que valga la pena porque New England, como os he dicho, ¿no? Creo que va a tener hoy un partido o debería tener un partido en el que demuestre y dé un golpe encima de la mesa sobre lo que tiene que ser y como lo que tendría que haber tenido ese respeto, ¿no? Durante la temporada regular y creo que lo deberíamos hoy refrendar. ¿Cómo está un poco o cómo quedó todo el apartado de playoffs, ¿no? Para ir ya poniendo los puntos sobre las IES en esta previa de cara al partido de New England. Buffalo jugará ahora a las 7, justo en cuanto cortemos este directo. Denver estará esperando a lo que suceda entre el Chargers New England o el Houston Pittsburgh, con lo cual
dependiendo de estos tres partidos, pues bueno, la competición irá a Denver en un sentido o en el otro. New England ganando nunca viajará a Denver, evidentemente, sino que será bien Buffalo o probablemente Houston o Pittsburgh el que acabaran, ¿no? viajando a Denver, dependiendo de lo que suceda en esos otros dos partidos, y New England enfrentándose al siguiente de ellos. Los dos partidos del sábado han dejado no sorpresas en el resultado, pero sí sorpresas en cuanto a lo que sucedió en el partido, pasando los Rams mucho más justo y sufriendo muchísimo más en la segunda mitad de lo que cabría haber esperado, contra un equipo de Carolina que entraba un poco como, pues eso, como el patito feo después de las únicas 8 victorias, y más por demérito un poco del nivel de la NFC Sur que otra cosa. Y luego Green Bay perdió una ventaja de 21-3 con el que se fue al descanso, para acabar perdiendo en los últimos segundos, ¿no? 31-27, con, con unos Bears, con un Ben Johnson liderado también por Caleb Williams, y desde la defensa, evidentemente, que creo que cabe también reseñarlo, que cabe darle la importancia que tiene a un equipo que teóricamente venía de rehacerse, y que de nuevo también, un poco como New England, aunque creo que tenía algo más de talento y de jugadores importantes, había tenido que rehacerse, ¿no? Después de temporadas aciagas, ¿no? Con gente como Matt Nagy, etcétera. La AFC entonces la tendremos hoy prácticamente en dos de sus partidos, con otro partido más para cerrar la NFC, y quedará para el lunes el partido de Houston contra Pittsburgh. A las 7 ahora, como os he dicho, un partido interesante, Buffalo, a ver, con lo que yo creo que tiene esa, no sé si última oportunidad, pero al menos de este grupo de jugadores, aunque Josh Allen evidentemente va a continuar jugando en Buffalo, pero sí de este núcleo de jugadores que lleva 3 o 4 años vadeando contra Kansas City, tiene probablemente una de esas oportunidades, ¿no? Con Kansas desaparecido, aunque no llegan en su mejor momento, son teóricamente, de todos los que estamos aquí en este lado del bracket de la izquierda, los que más experiencia, deseo, ¿no? y necesidad tienen un poquito de conseguir llegar a esos playoffs más adelante, y a conseguir la victoria, sobre todo la victoria que en Buffalo han tenido ya no solo la mala suerte histórica, ¿no? aquella de las 4 Super Bowls consecutivas en las que no consiguieron ganar, sino estos 4 o 5 años de Josh Allen, McDermott, etcétera, que se han quedado prácticamente siempre a las puertas, ¿no? A un field goal, a una última jugada, a un último detalle, ¿no? Que les ha mantenido un poco fuera, ¿no? de la situación. Vamos a entrar ya en el partido, en los detalles que sabremos, lo que os puedo contar, y previendo un poquito por dónde puede ir, defensas, ataques, etcétera, lesionados, metiéndonos ya en lo que será, pues ya os digo, ¿no? Este partido de Wildcard de New England, que se jugará en horario de prime time, como si fuera un Sunday night. Hemos tenido muchísima gente tocada durante la semana, empezando por 4 jugadores con problemas de enfermedad, que no se ha dicho de qué parte ha sido, ni si ha sido algún tipo de constipado o lo que sea. Garrett Bradbury, Jennings, Vederian Love y Morgan Moses, gente muy importante, gente además, 3 de ellos de la línea ofensiva, que evidentemente algo debió pasar para que tuvieran que estar sin entrenar, la mitad de ellos hasta incluso el último día, ¿no? Hasta el viernes. Garrett Bradbury finalmente se ha recuperado, con lo cual jugará. Vederian Love a priori no tendría por qué jugar. Will Campbell estará como titular de partida, no creo que haya ningún problema de última hora. Y Morgan Moses, tackle derecho, también tiene el alta en el injury report, con lo cual la línea a priori está recuperada, a pesar de las dudas con las que empezamos la semana. Se ha confirmado Khyiris Tonga como fuera, como no disponible, continúa con esos problemas probablemente de tobillo.
y también Alex Austin, ¿no? Que acababa, o sea, que llevaba también colgando una lesión en la muñeca. Ya creo que llevaba 2 partidos. Cuestionables siguen Harold Landry y Tyen Mumford, que se recuperaban de haber estado inactivos en semanas previas. Robert Spillane acababa entrenando el viernes ya de manera completa, con lo cual habíamos visto limitado en el último entrenamiento previo al partido de Miami, con lo cual daba una tendencia positiva en su recuperación y hoy ya está como disponible. Las opciones de Harold Landry y de Mumford no las sabremos hasta cerca del partido, hasta que sepamos los activos e inactivos, pero probablemente, o eso parece ser, estará disponible para el equipo. Jared Wilson sí que se ha recuperado, con lo cual veremos a ver si continúa Brown o vuelve a entrar Wilson como titular al lado de Will Campbell. Esa es una duda porque no ha funcionado nada mal Ben Brown en el guard izquierdo, y no hizo tampoco mala función, ¿no? Con Will Campbell, pero normalmente le estaban dando la prioridad a Jared Wilson, ¿no? Por encima de Brown. Pero viniendo de lesión, aunque ha estado limitado, pero entrenó bien ya Jared Wilson y venía de conmoción, con lo cual, bueno, pues no debería ser tampoco un impedimento. Pero a mí todavía me queda esa duda, ¿no? Porque no se ha jugado nada mal con Brown, aunque evidentemente eran 2 partidos más o menos simples. La principal noticia, yo creo, de este Injury Report es la de Kayshon Boutte. Kayshon Boutte tiene un problema muscular que aparece en el entrenamiento del jueves, que continúa en el del viernes y que nos hace pensar, cuando veamos las elevaciones de Practice Squad, que probablemente no estará disponible para jugar en este partido. Su primer partido sería en equipos, en playoffs, con lo cual cortos después de la baja de Mac Hollins, muy cortos en el apartado de receptores, en los que New England normalmente lleva 5. Uno de ellos al menos suele ser uno de los retornadores después de las últimas semanas en las que Marcus Jones ha estado un poco más limitado. Efton Chism ha ido pasando de ser no solamente retornador, sino a tener prácticamente el tercer número, ¿no? Desde la lesión de Matt Hollins en número de snaps, haciendo esas funciones de slot y sobre todo en el juego de carrera bloqueando, y eso creo que nos ha dado esa incertidumbre, ¿no? En cuanto a equipos especiales, y que la necesidad, ¿no? De elevar a un quinto hombre, teniendo activos ahora mismo a Diggs, a Bob Douglas, a Efton Chism y Kyle Williams, solo como seguros, y necesitando ese quinto en el que probablemente sea Jeremiah Farms, y por eso ha sido activado, que además era un gran retornador. No sé si lo recordaréis, pero es un grandísimo retornador de kicks y por lo tanto podría ser también una parte importante, ¿no? Para quitarle snaps a Efton Chism, que ahora mismo, gracias a las lesiones, se ha hecho con una plaza, ¿no? En esos 3-4 con más snaps en el apartado de running backs. Y luego, lo que desconozco también, apareció que le dieron el viernes a Henderson por un problema personal. No es nada que conozca, por lo tanto espero que no afecte a su disponibilidad para el partido de hoy, mucho más siendo un partido de playoffs, pero bueno, queda ahí. Los movimientos al final, Jeremiah Farms fue cortado hace ya más semanas, con lo cual esto es un error mío de preparación previa de la información con la que me soporto. Las elevaciones de Practice Squad son Jeremiah Webb y Leonard Taylor, y no hay ningún otro movimiento esta semana, nada reseñable. Jeremiah Webb, como os he dicho, es el ascenso probablemente por el miedo a que Kayshon Boutte no esté disponible, y Leonard Taylor, al no estar contando playoffs para el límite, se pueden elevar tantas veces como quieras, pues está siendo usado, ¿no? Ya no solo por equipos especiales, sino que se está usando también en la rotación de defensive line interior, con el limitado uso, ¿no? De gente como Milton Williams, y la falta de disponibilidad de gente como
como Kiris Tonga están teniéndose también, yo creo que por ahí, ¿no? Esa capacidad, ¿no? De rotación y de ir jugando, ¿no? Con los jugadores en la parte interior de la línea del front seven. Las dudas a priori entonces solo van a estar probablemente en Kayshon Boutte, línea ofensiva titular, con la duda de si Jared Wilson, que será lo normal, o Ben Brown el que juegue, y por lo tanto con el resto de jugadores titulares normal y estándar, con los dos running backs, etcétera. Y ya os digo, la única duda es que probablemente estemos jugando con Kayshon Boutte, que creo que puede ser una baja relevante, aunque luego hablaremos que probablemente es uno de esos partidos en los que, bueno, puede que lo sea menos, pero bueno, vamos a ver cómo acabamos usando, ¿no? O a quién acabamos usando. Lo normal es que sea Kyle Williams por el exterior. En cuanto a Chargers, viene con mucho más jugadores tocados, evidentemente, pero al final nada creo que vaya a ser relevante. Tienen problemas con la línea, con Deculus, pero que entrenó ya bien, el Bud Dupree también, Tucker Fisk y Omarion Hampton, todos van a estar disponibles. De hecho, Tucker Fisk, lo veremos luego, salía del IR y se recupera. Cuestionables también Elijah Molden y Delson Phillips. Y el único que estará fuera será Kellan Williamson, el safety, con problemas en el tobillo. Han recuperado a Keenan Allen, Justin Herbert, que también tenía la mano tocada, ¿no? Por un golpe, también tiene el alta. No tienen básicamente ninguna pérdida importante. Lo único reseñable es que Andre Lambert Smith, uno de sus receptores, pero no de los principales, tiene que entrar en IR por lesión de larga duración, y por lo tanto suben a Dalevon Campbell, uno de sus wide receiver, y a Isaac Waxter también como miembro de equipos especiales, etcétera, para la profundidad en el apartado de la secundaria, que es donde probablemente tienen a más hombres tocados, sin más. O sea que vamos a vivir un planteamiento en el que no hay lesionados nuevos, muchísimas lesiones evidentemente y muchísimas pérdidas en Chargers, sobre todo en la línea ofensiva, lo veremos luego después, pero nada de último momento, al menos que se conozca. ¿Cómo va a ser el partido? Pues será en un ambiente bastante gélido, con temperaturas por debajo de cero, pero sin problemas de precipitaciones, ni nieve, ni lluvia, ni absolutamente nada. Eso sí, problemas con el aire, ¿no? Con rachas de viento, como veis, muy altas, que pueden imposibilitar ya no solo el lanzamiento a palos, sino probablemente también el juego aéreo, ¿no? En distancias largas. Vamos a ver si realmente, como podría parecer, podríamos tener un juego que estuviera muy limitado, ¿no? Y que influyera el tema del viento. Es para mí una de las principales dudas. El frío, evidentemente, juega a nuestro favor, estamos acostumbrados. La gente de Chargers creo que va a estar completamente fuera. Como dice Sergi, ahora mismo con una sensación térmica por el aire de menos 14, pues son ellos los que no van a estar preparados, digamos, o más habituados a jugar con el frío. No sé, en cierta manera creo que también les imposibilita el juego largo de Herbert, también esas rachas de viento, o les va a afectar más a priori esas rachas de viento. Pero bueno, el clima es para los dos. A priori el equipo de New England estaba pidiendo frío, estaba pidiendo un clima más extremo, que digamos que ellos estuvieran más acostumbrados de lo que pudieran estarlo la gente de Chargers, ¿no? Por ese lado creo que es positivo. Una sensación térmica muy baja, y que, ya os digo, eso va a hacer que en un principio estemos nosotros más habituados a ese tipo de juego, de lo que la gente que juega en la costa oeste, en climas mucho más cálidos, incluso a cubierto, puedan estar acostumbrados. ¿Qué nos vamos a encontrar en la defensa?
de Chargers. Básicamente es uno de los equipos que juega más cover 3 y cover 4 en conjunto. Es un equipo que echa a la secundaria muy atrás. Vais a ver a dos safeties en profundo y marcando y echando a los cornerbacks exteriores muy al fondo. Es un equipo, llamaríamos en esta símil que me estoy inventando, un poco de catenacho, echando a la gente muy atrás para evitar big plays, para evitar pases largos, para evitar completos de muchísimo yardaje. Básicamente juegan en quarters, y si no te juegan en cover 2 o en cover 3, casi todo ya veis que juegan muy poquito en individual. Uno de los jugadores de los equipos con menos porcentaje de individual, cuando New England es prácticamente uno de los que más, y eso significa que vamos a tener que enfrentarnos a zona la gran mayoría de las veces, y una zona además muy hacia atrás, con lo cual, de nuevo, zonas intermedias, balones a las espaldas de los linebackers, atacar la primera línea de linebackers, porque está echando normalmente cover 4 a mucha gente detrás, y eso nos dará un poco la piedra de toque, ¿no?, de esta defensa. Como veis, de todas formas, es una de las defensas que más por EPA, digamos, y por dropback está consiguiendo. Es una defensa dura, es una defensa difícil, es una defensa además que defiende muy bien contra la carrera, una de las top 5 en cuanto a permisividad de jugadas contra la carrera, con lo cual acabas jugando también terceros downs y jugadas de pase. Hoy, por lo tanto, clave esos pases a Stephon Diggs, esos pases a Hunter Henry, esa zona intermedia, digamos, en la que podamos aprovechar esa caída de tanta gente hacia atrás y atacar esas zonas medias, esas zonas intermedias y esas zonas abiertas en juego corto, pase rápido, etcétera, que creo que van a ser claves. New England espero que esté preparado. Es una defensa en cierta manera muy similar a lo que vimos el otro día contra Miami en general. Es una defensa también similar o con paralelismos, ¿no?, con lo que vimos también contra Bills, con la que hemos visto últimamente con muchos equipos, ¿no?, que están siendo además muy conservadores para evitar las big plays contra New England, básicamente. Efectivamente, creo que por este lado veremos también cómo intenta explotar este tipo de situaciones McDaniels, sobre todo con los split safeties, con jugadas y formaciones más pesadas, porque al final vas a necesitar tener a la gente mucho más cerca de la caja, y con lo cual estás un poco estirando o obligándoles a estar más cerca de la caja, esa secundaria que tiene esa tendencia, ¿no?, con dos safeties en formación inicial muy en profundo, que luego evidentemente pues atacando por el apartado de running backs de carrera, pues tendrán que correr en vertical, ¿no?, a recuperar la situación. Creo que es clave hoy, como os estoy diciendo, el intentar conseguir, ya, aunque la defensa contra la carrera es bastante sólida, un buen juego de carrera sostenido que te monte un poco play action y haga dudar, ¿no?, a esa defensa, para que no se pueda echar tan atrás. Y New England, por el otro lado, muy similar. Luego veremos un poco por tipo de coberturas, etcétera, en el apartado de quarterbacks, pero es fundamental también, ¿no?, el conseguir tiempo y atacar a Justin Herbert y a esta OL de Chargers, que está tan sumamente tocada, ¿no?, y con tanta falta de jugadores. Vamos a ver lo de la OL, que lo tenía por aquí escrito. Pero bueno, resumiendo, antes de pasar, vamos a ver a split safeties, vamos a ver a gente muy atrás, muchas veces en quarters, cover 2, cover 3, echando a gente muy atrás, y eso para evitar big plays y para minimizar un poco el juego aéreo del rival. Una vez limitas por el juego terrestre las yardas terrestres, pues tienes la capacidad, ¿no?, de cerrar un poquito el juego. Por ahí anda Diggs, Hunter Henry como piezas claves, como os decía.
La parte de Pass Protection, como os he dicho, ¿no? Es una de las peores. La de Chargers, con la cantidad de bajas, está teniendo Justin Herbert muchísimo castigo. Hoy creo que es clave meterle presión, el atacarle, que se sienta, pues eso, que se sienta agobiado, que se sienta con alguien siempre enfrente. Evidentemente la recuperación hoy de Harold Landry creo que es clave. El, no sé si el uso de Bleach o no, ahora lo veremos, podría ser también otra de las opciones. Pero hoy me centraría sobre todo en el pass rush interior, con la recuperación de Milton Williams, con los últimos partidos que estamos viendo de Barmore. El llegar por el frente creo que es clave, ¿no? Y contención y del pocket y evitar un poco las escapadas con el pie, o sea, con los pies, las escapadas en carrera, las consecuciones, ¿no? De yardaje corto por parte de Justin Herbert, el poder envolverle en el pocket, que tenga que notar la presión, que no pueda escapar y que esté ahí, contenido, ¿no? Contra una defensa la nuestra que creo que puede generarle ciertos problemas hoy con una OL que a priori es propicia. Como os he dicho, ¿no? Chargers, como veis, está en una de las peores situaciones. Esta es la puntuación, digamos, media de PFF, ESPN, etcétera, y esta es la EPA. Como veis, es la peor, digamos, en cuanto a porcentaje, a valoración, o sea, prácticamente lo tienen muy cercana al cero como media, y luego no tienen tampoco una gran EPA, aunque bueno, no está del todo mal por dropback a pesar de los problemas que tienen. Creo que es clave hoy, como dice Sergi, que presionemos con 4 tíos y que consigamos generarles presión para poder defender al final con 7, ya no solo por individual, sino incluso con dobles coberturas en alguno de sus jugadores claves, o incluso en individual en jugadas puntuales, que es sobre todo en lo que anda con mucho más dudas, ¿no? Contra la defensa individual, Justin Herbert. Una de las claves, como ya os he dicho, es la parte de hacer el pass rush con 4, intentando no cometer penalizaciones, evidentemente, pero no cometer, digamos, ningún fallo y conseguir llegar, porque la OL es porosa, es débil y deberíamos conseguir generar problemas a Justin Herbert y estar encima de él con una situación para él que va a ser, creo que crítica, ¿no? O que debería al menos ser crítica. Pensar que nosotros somos el 6, para que os hagáis una idea, y si veis aquí, tenemos una EPA muy muy alta, a pesar de que nuestra línea ofensiva no está tan bien valorada, ¿no? por los que lo miran. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas. Otra de las posiciones que he encontrado, este este esquema es de una página web que me he encontrado hoy, que no había visto, que es MatchQ, y que tiene aquí un poco lo que os estaba diciendo. Cómo usan las coberturas, como veis, cover 3, cover 2, cover 4, básicamente, usando quarters, cover 2 y cover 3 en su gran mayoría. Y como veis, meten muchísima presión por stance, por esquema, pero no usan tanto blitz o no usan tampoco esquemas de muchísima presión. Sí que a veces meten 5 porque no están consiguiendo muchísima presión, pero no veréis tampoco muchísima cosa así muy muy especial. Y no usan nada de la simulated pressure, lo que hablábamos de creepers, etcétera. Gorka, muy buenas por aquí. FixYou también. Bienvenidos. Se le han quedado los pelos a Herbert para decirle a Barmore que no zumba. Correcto, yo creo que es la clave, ya os lo estaba comentando antes. Creo que Barmore tiene que ponerles un poquito hoy las pilas a Herbert, asustarle, porque además Herbert es un quarterback que enseguida, por ese lado, se va a venir abajo. Dices que lo dices por el frío también, sí, sí. Creo que viene por ahí, ¿no?
Es un quarterback que no le veo, si las cosas van mal, no le veo levantando al equipo, no le veo, digamos, teniendo esa capacidad de recomponerse, no tiene esa fortaleza mental. Por lo tanto, creo que hay que castigarle, hay que golpearle, hay que llegarle, se tiene que sentir presionado, tiene que haber esos incompletos y luego también entre el frío que decíamos al principio y el viento, intentar conseguir que falle, juntándolo absolutamente todo. Como os estaba diciendo, normalmente van a usar níquel, como era de esperar, están usando base también para el juego de carrera, no usan tampoco muchas veces la blitz, no hay ningún tipo, digamos, de problemas por ese lado, o sea que hoy vamos a tener un partido a priori que si comparamos con las estadísticas a Drake May le va más o menos bien, sufre algo más, como veis, contra el blitz, contra la presión, es un equipo que no está tampoco, tiene que meter presión un poco por esquema, tiene que meter un poco la presión con stands, tiene que meter la presión con pass rush de 5 hombres, como os he dicho, ¿no? Y dejando caer en cover 3 o cover 4 a una secundaria muy, muy hacia atrás. No nos viene mal, hoy entiendo que habrá ciertas cosas novedosas y evidentemente os lo estoy poniendo yo creo que demasiado fácil y es una defensa top, así que no nos confiemos tampoco, pero no es ese tipo de defensa hoy ni ese tipo de ataque que creo que no sepamos o no estemos capacitados como equipo para enfrentarnos. No va a ser una grandísima defensa dominante, no va a ser un ataque tampoco que nos machaque y nos pueda meter hoy 30 puntos, ¿no? Eso espero, al menos de lo que hay visto. Estos son un partido de playoffs, puede pasar cualquier cosa, puede haber 1000 errores. Es verdad que llevamos mucho sin fallar. Sin embargo, Trevor Lawrence, si veis, tiene valoraciones un poquito más, perdón, Trevor Lawrence, Justin Herbert tiene valoraciones un poquito más bajas, sobre todo cuando no tiene blitz, cuando básicamente se le mete presión y cuando tiene que acabar completando en jugadas en las que no se le manda blitz y hay muchísima cobertura hacia atrás y no encuentra ese completo, es cuando más está teniendo problemas. Sin embargo, daros cuenta, cuando tiene el pocket limpio, tiene valores similares a lo que nosotros estamos teniendo, con lo cual es clave que sienta la presión y que fuerce para conseguir bajar ese ratios de incompletos y minimizar un poco la consecución de completos en el pase aéreo, básicamente. Gracias, Gorka, tío, por las suscripciones, tío. Muchísimas gracias. Lo que os comentaba, lo tenéis aquí, más o menos. Valores similares cuando el pocket está limpio. Mucha mejor valoración y EPA de Drake May cuando tienen presión o cuando tienen blitz. La cosa empeora cuando no tiene blitz y cuando no tienen, digamos, ningún problema en cuanto al pocket. Empieza a mejorar muchísimo más Drake May. Se necesita meter presión y nosotros conseguir evidentemente que todos esos stands, esas jugadas de esquemas, creo que no haya ningún problema, ¿no? En cuanto a cómo lo defendamos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy Josh Planoramics va a reventar. Josh McDaniels, entiendo. Eso espero, que hoy esté preparado, ¿no? Desde mi punto de vista, lo hablaba además el otro día con Sergi, creo que el año en college que tuvo el año pasado McDaniels probablemente le tenga mejor preparado, ¿no? Para esquemas que al final el de Harbaugh y su coordinador defensivo, que venían también con el de Michigan, vienen un poco también, ¿no? De esas defensas universitarias, así que espero que por ahí por ahí. Ya, tío. Es que yo ya sabéis que lo del Telegram, tío, no lo uso demasiado, pero bueno, me lo tengo perdido, luego lo miraré.
que, pues eso, que creo que estará hoy mucho mejor preparado para unas situaciones un poco que no sepamos un poco por dónde estar, ¿no? Leía a Maurice Jones-Drew, que hablaba un poco de sus apuestas estas locas, etcétera, y que hablaba de que Chargers obligara a Drake May a cometer un montón de pérdidas de balón y que hoy lo volviera loco. Yo creo que eso creo que no va a pasar, sinceramente, pero exacto, el EPA de Herbert sin blitz es terrible. Hay que llegarle con 4, sí o sí, dejando caer gente en cobertura, y así él falla, sobre todo creo que no es aquí, lo he visto además en individual, creo que él tiene muchísimos problemas, ¿no? Para encontrar cuando acaba teniendo presión con 4, le cae básicamente todo cuando echas a 7 tíos a defender hacia atrás e empieza a no tener huecos, y sobre todo también por el juego en profundo. Creo que es por ese lado está un poco la clave del partido, llegarle con pass rush de 4, pocket limpio y los otros 7 para atrás a defender, básicamente con una secundaria que nos podemos permitir en cierto tiempo al menos una defensa hoy individual, desde mi punto de vista, en un mayor ratio, ¿no? Que también es uno de los problemas, incluso con coberturas dobles en algunas de las jugadas. Vamos a ver, ¿no? A ver cómo lo plantea Shakur, porque al final esto es un poco lo que te dicen las estadísticas, pero al final este partido es individual, pero bueno. El juego de carrera. Básicamente están teniendo un juego de carrera como era de esperar. Entre tackles, lamentable, la línea está sufriendo, y Omarion Hampton, etcétera, están consiguiendo producir muchísimo más cuando salen por fuera de los tackles. Un poco parecido a lo que nos pasó el otro día con Miami, que cuando corrían entre tackles básicamente no conseguían casi nada, pero en cambio cuando doblaban a la línea eran mucho más peligrosos, ¿no? Con un Gibbons y un Ellis que yo creo que estuvieron un poco perdidos. Por ese lado creo, sinceramente, que por ahí parte un poco la base, aprender el otro día de lo de Miami, que los bloqueos en el edge no nos limiten y que seamos capaces de cerrar. Jennings lo hizo muy bien el otro día contra Miami. Vamos a ver en la vuelta de Harold Landry, aunque normalmente es Clevon Chesson el que sufre bastante más, pero hoy fundamental para mí, porque muchas veces Herbert también necesita montar play action, juego de carrera, etcétera, para ser capaz de jugarnos, pues es fundamental hoy que seamos capaces de ganar esos unos contra uno por dentro, que creo que será más o menos sencillo, pero sobre todo evitar que nos doblen el edge y que nos hagan daño con las carreras exteriores, y a partir de ahí, como os he dicho, con parras de 4 y echando a toda la gente atrás, incluso permitiéndote una parte individual, ¿no? Con refuerzos o con brackets en otras situaciones, podemos tener más que de sobra un poco la situación defensiva marcada, ¿no? En ataque está repartiendo muchísimos balones, a pesar de que McConkey, Quentin Johnston, etcétera, eran las estrellas, venían de 2 años consecutivos, ¿no? Seleccionando receptor muy arriba. Están teniendo de todas formas y continúan, ¿no? Con Keenan Allen teniéndolo como principal target, como veis, aunque no en yardaje, sí en cuanto a recepciones por encima de McConkey. Luego no están teniendo tampoco una gran eficiencia en red zone, así que bueno, se enfrentan a una de las peores defensas, como es la nuestra, que permitimos prácticamente casi siempre que nos anoten, aunque el otro día defendimos mucho mejor y hemos ganado en cuanto a las estadísticas contra Jets y Dolphins. Creo que por ahí hemos mejorado un poco, pero hoy nos enfrentamos a un ataque, ¿no? También, aunque que Andre Lambert, como veis, el quinto, no estará disponible, tendrán que jugar con el elevado de Practice Squad. Sí que hoy tenemos, digamos, huesos duros de roer, como son Keenan Allen, McConkey, incluso Quentin Johnston en profundo, Trey Harris, etcétera,
han ido echando muchísima pólvora en el draft para rodear a Herbert. Es importante, como os he dicho hoy, que en esa defensa seamos lo suficientemente férreos como para poder llegarle y presionar a Herbert y que imposibilitemos un poquito el juego, ya os digo, ¿no? Con los receptores. Además, al recuperar a Fisk, bueno, pues también tienen una parte, ¿no? En la parte de tight end. Gottsden tampoco es mal tight end. Pueden jugar incluso con formaciones con 2 tight ends hoy. Vamos a ver, ¿no? Por dónde acaben saliendo, pero creo que vamos a poder funcionar. ¿Crees que vamos a llegar con 4 sin Tonga? En el pass rush, sí, creo que incluso, o sea, evidentemente con Williams y Barmore podemos llegar por dentro. Los tackles son reservas los dos, con lo cual Harold, Landry y Chesson, al menos que cierren el pocket, pero yo confío muchísimo tanto en Williams como en Barmore. Durden también ha conseguido cosas y creo que la línea es lo suficientemente porosa. Deberíamos estar en esos guarismos, ¿no? En los que los ratios de presión estén por encima, ¿no? De esos porcentajes que estábamos teniendo del 15-20%, pues tocamos a un poquito más, ¿no? Y ya os digo, tenemos esa capacidad de no tener que andar pensando en Bleach o en otras cosas tan así random que no acaban de funcionar. Y creo que por ahí, ¿no? Tiene que estar un poquito la cosa. Pinta feo la elevación de Jeremiah Webb al roster. Huele a que Boutte o bien no juega o juega muy limitado. Es el día de jugar a personal 12. Además, si ellos jugaban cover 2 o cover 4. Sí, lo he dicho antes cuando al principio, ¿no? Cuando lo de los lesionados, que la elevación de Jeremiah Webb yo creo que viene por los problemas musculares que aparecen el jueves en Kayshon Boutte. Yo ahí creo que es verdad que el matchup en el exterior te lo puede dar, pero al jugarte en quarters, a jugarte en cover 3, creo que se pierde un poco más. Para mí es más clave Boutte en otros partidos en los que te pueda atacar en profundo, aunque es verdad que sí que te ataca muy bien a la flat también últimamente, cuando te juegan en quarters y puedes jugar en pase mucho más corto, pero digamos que como amenaza en profundo no me parece mala tampoco la de Kyle Williams. Yo hoy creo que son más importantes, desde mi punto de vista al menos, Diggs para atacar la zona. Se posiciona muy bien en la zona en esa primera línea y esa línea intermedia entre los linebackers y detrás de los linebackers. Creo que tanto Diggs como las sims de Hunter Henry creo que son claves, o el juego de Hunter Henry también en esa zona corta. Por ahí creo que va un poco también la cosa, y no olvidemos el atacar. También es estresar esa primera línea de ataque, o sea, de defensa de Chargers con un Efton Chism que ha estado ya, yo creo, practicando, y le hemos visto con esas carreras o esas rutas que son opcionales dependiendo de la cobertura, ¿no? Te quedas sentado, giras hacia la flat o giras hacia el hook, dependiendo de dónde esté la cobertura, ¿no? Y por ahí creo que Efton Chism también hoy va a ser más utilizado de un balón o 2 balones solamente, ¿no? Ese al menos. Pero sí, evidentemente preferiría jugar con Kayshon Boutte. Tiene mala pinta, pero no desdeñemos tampoco el aporte en equipos especiales, ¿no? Que te puede dar Jeremiah Webb en 3 o 4 jugadas puntuales. Es un grandísimo retornador. Desde mi punto de vista creo que ganamos, ¿no? En ese aspecto sobre D'Ernest Johnson, incluso Efton Chism, desde mi punto de vista. Voy rápido porque estamos acabando. Otro punto clave en nuestro lado creo que puede ser Trevelyon Henderson. Creo que lo hemos tenido bastante tapado. Estamos viendo a Rhamondre siendo utilizado como split back, abriéndolo en formaciones empty, atacando en 1 contra 1 a los linebackers en este tipo de formaciones, cuando te juegan con quarters muchas veces, dependiendo de cómo juegues en vertical. Creo que puede ser una opción,
Así que no desdeñemos hoy el uso de los running backs, que creo que también pueden ser claves. Quería cerrar esto un poco con Drake May antes de daros las claves, que me estoy comiendo el tiempo. Es el, es el partido. O sea, yo tengo muchísimas expectativas en ver si este tío frío, calculador, que los fallos no le afectan, lo hace también en playoffs, ¿no? Lo hemos visto, está siendo candidato MVP, segundo equipo All Pro, es un tío que falla y no se viene abajo. El nivel de liderazgo que está teniendo en el equipo, aunque sea de una manera, como decía el otro día, sin tacos y sin grandes alaracas, creo que está ahí. Y falta esa consolidación en playoffs y tengo muchísimas esperanzas de que empiece a ser hoy. Creo que va a estar bien rodeado, no es un Bravel novato, no es un McDaniels novato, no está rodeado de Dix novato, Hunter Henry novato. Es verdad que en la línea hay jugadores que son más novatos también, como Will Campbell o como Jared Wilson, pero que les puede venir a lo mejor un poquito más grande, como Trevelyan Henderson, pero creo y quiero ver hoy a un equipo que esté preparado, ¿no? Para jugar partidos importantes, como os he dicho al comienzo. Evidentemente te queda un poco ahí ese suspiro en el corazón de decir, de nada sirve una temporada de 14 victorias si hoy caes en Wildcard. Hay que dar ese golpe. Evidentemente esa victoria no es optativa, es tremendamente importante. Luego vendrá la siguiente, evidentemente hay que seguir, pero la consolidación de una estrella en ciernes como Drake May debe verse en partidos como los de hoy. Para mí eso está claro. ¿Qué tal, Coda? ¿Estás depre? Ya, pero yo lo siento, tío, pero es que no os merecisteis ganar la segunda mitad. Creo que ahí os comieron un poco la tostada. No sé qué ha pasado, además, porque yo os tenía como uno de los principales candidatos a principio de temporada. Teníais además todo el talento recuperado porque habíais tenido lesionados. Es verdad, bueno, os falta uno de mis favoritos en aquel draft, vuestro Titan, Tucker Kraft, que creo que también era importante, pero habéis recuperado todos. Y ostras, no sé lo que pasó la segunda mitad. La defensa fue de chiste. Ya yo ahí podríamos hablar largo y tendido. Creo que habéis apostado por pass rush, perdiendo capacidad por el centro, y creo que eso ha sido un error. Pero bueno, eso da eso da para otro podcast, ¿no? Con Sergi, a lo mejor en Spanish Bowl podemos hablarlo más tranquilamente. Hay que ver a ver el chaval hoy, lleva sin partidos de vida o muerte desde el instituto, ojalá sean playoffs, lo que es en temporada regular. Sí, bueno, a ver, yo le he visto, es verdad que no sé si jugó Bowl en su primer año, y en el segundo, cuando la cosa todavía estaba mal y jugó con North Carolina, sí que estuvo alguna vez, ¿no? Contra South Carolina, etcétera. Y no lo hizo muy bien, además, ¿no? O sea, se le vio un poco sobrepasado. Yo creo que no. Yo creo que no deberíamos temer hoy tampoco por él. Os digo rápidamente que si no podemos conectarnos al partido de Bills. Yo creo que tenemos que pararles la carrera. Es fundamental que no puedan correr, que no pueda haber play action, que tenga que estar pasando Herbert. Ahí empezarán, yo creo, el principal y el talón de Aquiles para mí de este equipo es Justin Herbert. Tiene que estar pasando y tenemos que llegarle, presionarle y que se le ponga cara no sé qué decir, pero bueno, que se le ponga cara de niño castigado y enfadado que no quiere jugar al fútbol y que me llevo la pelota a casa, ¿no? Creo que es un tío que si se le castiga hoy se le puede sacar del partido. Vuelvo a lo mismo, pases intermedios, cómo atacar a la zona, no lo está haciendo mal New England. Yo temo que normalmente nos cuesta más. Es más intermitente el juego contra este tipo de equipos en cuanto a que no tenemos juego de carrera, no tenemos un cierto nivel de completos de pase, pero creo que por otro lado no se le da tampoco del todo mal a Drake May. Y luego nuestro juego de carrera fundamental, os lo he dicho, creo que hoy Trevelyan Henderson, como lo use, creo que es el tapado, o podría ser el tapado. Ramondre Stevenson a un grandísimo nivel, el trueno y el rayo, así que yo por ahí creo que tengo
tengo grandes expectativas. El partido nos dan favoritos de 3,5, que es básicamente darnos como local. Así que poco más que deciros, ¿no? Que gane New England, como dice Iñaki por aquí. Vamos otra vez a jugar de nuevo. Al ser seed 2, al menos si ganamos, volveremos a jugar en New England. Bien sea contra Buffalo, contra Houston o contra quien sea, pero creo que es importante, o contra Jacksonville, pero creo que es importante hoy esta victoria. Creo que marcará un poco el golpe en la mesa, que yo creo que muchos ya que saben sí que están viendo, de que este equipo no es cualquier cosa, y quitar todas estas tonterías del tema del calendario, etcétera. Y nada, chicos, disfrutar, es a las 2:15 de la mañana, pero yo creo que vale la pena. Y como dice Sergi, creo que no solo hemos vuelto, sino que hemos vuelto mucho antes y somos ya buenos antes incluso de que tengamos una enorme plantilla, no una grandísima plantilla. Con lo cual, todo lo que mejoremos este verano, si no hay lesiones, creo que nos hará todavía mejores. Así que disfrutar de todas formas, que es verdad que es este sentimiento agridulce, ¿no? De que se ha acabado la temporada, que ya solo te quedan 2 o 3, ¿no? Disfrutes, ¿no? De esta temporada, que luego ya si no nos vamos hasta septiembre, pero disfrutar porque, joder, volver a playoffs, ¿no? Como hace 6 o 7 años, que además teníamos casi seguro, ¿no? Estas victorias y que sabías que ibas a llegar al menos al campeonato de la AFC. Ahora tenemos esa incógnita, es verdad, pero hay que disfrutar lo que llevábamos 6 temporadas, 6 años casi sin tenerlo encima. Así que nada, disfrutar, señores, creo que ganaremos y nos veremos la semana que viene, de una manera o de otra, pero seguro que con otra previa, estoy convencido. Hasta luego, chicos, y muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí, especialmente a Gorka por sus Prime, y a ganar, chicos. Y lo cierto, Koda, a ver si no echan a tu entrenador, que había sonado y no lo sé. No sé qué pasará en Packers, porque yo creo que teníais más equipos de lo que habéis hecho este año. Venga, chicos, hasta la semana que viene. En el podcast saldrá antes, lo que no sé cuándo. Venga, chicos, buena semana.